Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo de GoToProjects, una serie de vídeos donde nosotros brindamos asesoría a nuestra comunidad. Y en este caso tenemos a Javier que nos dice o nos pregunta cómo usar ChatGPT para enseñar a iniciar en la programación con Python. Vamos a considerar esta pregunta de Javier para finalmente poder instruirlo en cómo puede iniciar aprovechando justamente el ChatGPT. Es así que tenemos acá en primer lugar una plataforma que nos va a permitir programar en Python. Luego, cómo es que llegamos a una documentación que también nos puede servir para poder saber los conceptos de Python. Y luego, finalmente, cómo es que le hacemos las preguntas necesarias a ChatGPT para que nos pueda ayudar con el código, ejemplos y mucho más. Así que si te interesa sobre esta pregunta que vamos a ayudar a Javier a poder asesorarlo, te invitamos a que no te pierdas este vídeo. La educación no es la misma de antes y la tecnología cada vez es más protagonista. En Making Home lo sabemos y te preparamos para ello, ofreciendo aprendizaje de fácil acceso a cualquier persona del mundo, con más de 100 proyectos tecnológicos, donde aprenderás desde fundamentos básicos hasta crear tus propios proyectos, con sus certificaciones, con TestMaker capacitados, accesos ilimitados y mucho más. Aprende tu primer proyecto hoy en makinghome.com/proyectos. Listo, entonces ya habiendo sabido todo ello, vamos a ver cuál es finalmente el proceso, lo que les recomendamos para que pueda finalmente usar ChatGPT para enseñar a iniciar en la programación con Python. Para eso, primero debes de saber qué plataforma puedes llegar a utilizar para poder programar fácilmente sin necesidad de que te descarguen ni un software, sino que cualquiera de tus alumnos pueda estar online y de esa manera, con plataformas virtuales, poder programar. Y para eso te recomiendo Google Colab. Esto lo puedes encontrar en el mismo Google o en el Google Drive y ahí abres Google Colab y vas a poder programar. Por ejemplo, acá tenemos un código de programación que ya lo tenemos explicado, por ejemplo, en nuestro conjunto de vídeos en YouTube y donde ahí lo hemos puesto a funcionar y finalmente se ha ejecutado con normalidad. ¿Ok? Acá vamos a dejar otro espacio para poder poner también los códigos que finalmente el mismo ChatGPT te puede ofrecer. Aparte de esta plataforma, que es muy importante que sepamos qué plataforma utilizar para correr nuestro código, también necesitamos saber cómo es que podemos iniciar fácilmente con ChatGPT. Pero también para saber el gran valor que nos está ofreciendo el ChatGPT, debemos saber cómo es que antes de que exista ChatGPT se podría solucionar problemas o finalmente lograr llegar a códigos para poder practicar o poder saber el funcionamiento de ciertos códigos que nosotros utilizamos en la programación con Python. Entonces el proceso era sencillo, ibas a Google y ponías quiero algunos ejercicios de Python básico y a lo mejor aprovechabas lo que ya la comunidad ofrecía. Eso es muy bueno porque finalmente veías esos códigos y poco a poco ibas aprendiendo. Y si te aparecía un bug, pues finalmente no sabías ciertas líneas de código para qué servían o finalmente cómo se utilizaban, lo que podías poner es documentación oficial de Python y el primer enlace que te saliera, pues te iba a abrir esta parte de acá, que es el tutorial de Python. Bueno, así se llama inicialmente, pero es básicamente la documentación oficial de Python, donde todo, ya sea que estés iniciando o estés a un nivel superior, igual vas a llegar a esta documentación, porque acá te dicen finalmente el funcionamiento de absolutamente todas las líneas de código de Python, ¿vale? Entonces acá vas a encontrar todo, vas a ver en la parte inicial todo lo básico necesario que debes de saber por lo menos para poder hacer programación como si nada. Pero luego vamos a ver cómo es que llegamos, por ejemplo, a una condición específica que no sepamos, ¿ok? Pero ya sabemos que la documentación oficial de Python nos sirve para eso. Ahora sí, vamos a ver que detrás de todo ese trabajo que antes hacíamos, cómo ahora se nos facilita el trabajo muchísimo con ChatGPT. Porque imagínate, tú vas a tener que leer todo esto, sacar tus conclusiones, ver cómo funciona todo. Pues veamos con ChatGPT cómo nos agiliza y nos vuelve más productivos en ese caso. Entonces, iniciamos diciéndole a ChatGPT: hola ChatGPT, necesito que seas un programador en Python
y me muestres un código programado en Python que imprima Hola Mundo. Es decir, el Hola Mundo es el primer código que todos deben hacer para poder iniciar. Y acá me dice ChatGPT, hola, claro, puedo ayudarte con eso. Aquí tienes un ejemplo de código en Python que imprimirá Hola Mundo en la consola. Y acá te lo programa literalmente cómo se debe escribir con el lenguaje de programación Python. Tú le puedes dar clic en la parte derecha en donde dice Copy Code, le das clic ahí, ya está copiado. Y esto lo puedes llevar justamente al Google Colab, lo pegas acá y le pones play. Y vas a ver cómo se va a ir ejecutando. Ahorita se va a demorar un poco. Siempre es la primera vez que a lo mejor lo corras en Google Colab se demora un poco. Ya las siguientes van a ser mucho más rápido. Pero ahí finalmente te va a ejecutar lo que va a funcionar. Y mira, te devuelve justamente el Hola Mundo. Es decir que está muy bien lo que el ChatGPT te ha enseñado. Simplemente, como te dice acá, ejecuta este código en un entorno de desarrollo de Python y verás la frase Hola Mundo impresa en la salida. Espero que te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar. Vamos a darle una buena nota. Listo. Luego de eso, yo quería decirle gracias. Ahora necesito que me recomiendes ejercicios básicos resueltos con códigos de programación en Python para principiantes, porque no me quiero quedar en el Hola Mundo. Quiero un conjunto de ejercicios que me ayudan ya a iniciar justamente en este mundo de la programación de Python. Y ChatGPT, en vez de que tenga que buscar entre diferentes páginas diversos ejercicios, ChatGPT ya me lo ofrece. Acá me dice, claro, aquí tienes algunos ejercicios básicos resueltos con código de programación en Python para principiantes. Y tiene el número 1, suma de 2 números, y te da literalmente el código. Luego el número 2, que es el área de un círculo, te da también literalmente el código, inclusive lo que tienes que importar. Luego el número 3, la conversión de Celsius a Fahrenheit, te da el ejercicio en 3 líneas específicamente. Y número 4, generación de números pares. También cómo iniciar y cómo aplicar for en este justamente código de programación. Luego otro ejercicio 5, conteo de vocales en una cadena. Te da justamente todas las variables creadas y luego cómo es que aplica todo para llegar a imprimirlo. Estos ejercicios son solo ejemplos simples para empezar. A medida que te sientas más cómodo, puedes explorar problemas más complejos y desafiantes. Espero que estos ejercicios te ayuden a practicar y mejorar tus habilidades de programación en Python. Si tienes alguna otra pregunta, estaré encantado de ayudarte. Es muy interesante cómo ya nos ofrece todos los ejercicios, inclusive resueltos, solo para que copiemos el código y lo pongamos. Entonces vamos a ver si en verdad funcionan. Copiemos uno de ellos y nos vamos a Google Colab, creamos otro código y lo ejecutamos. Y vamos a ver que exactamente sí funciona. La suma de 5 y 3 es igual a 8. Es decir que en verdad está funcionando cada uno de estos ejercicios resueltos. Y que ya nos está dando el detalle de cómo ir practicando. Y esto es un buen punto de partida. Que finalmente va a depender de la imaginación de cada docente. Como también de los alumnos. Qué es lo que le llama la atención iniciar a aprender. Pero este es un buen punto de partida. Porque acá ya va a ejecutar diversos códigos que, si bien no va a entender cada una de esas líneas, por lo menos va a saber cuál es el funcionamiento o la lógica detrás de ello. Para entender finalmente lo que hay dentro de cada línea, por ejemplo dentro de print, o en algunos casos como el último ejemplo, donde aplica for e if, puede darle la curiosidad ahí de preguntarle, oye, ¿para qué es esto? Y por ejemplo, en estos casos, si no tuviéramos ChatGPT, tendríamos que ir a la documentación oficial de Python. Luego tendríamos que ir a esta parte que dice la sentencia if, la sentencia for. Le damos clic, nos va a llevar a todo lo que tiene que ver con la sentencia if. Nos dice toda la sintaxis, nos explica todas las definiciones. Y luego en for la misma manera, la definición, la sintaxis, ejemplos, etc. Esa es la manera si no tuviéramos ChatGPT. Pero ¿qué pasa si nos ahorramos la chamba y le preguntamos eso a ChatGPT? ChatGPT, no comprendo cómo funciona el for entre comillas y el if entre comillas en el código de ejemplo programado con Python. ¿Me puedes explicar su funcionalidad? Recuerden que el ChatGPT no va a considerar esta pregunta como nueva, sino que se va a basar esta pregunta como una continuidad y correlativo de lo que le has preguntado antes, como un chat convencional. Entonces va a aprovechar esta pregunta considerando los ejemplos que te ha hecho anteriormente.
Y lo que hice es, claro, con gusto te explico cómo funciona el bucle for y la estructura condicional if en el código de ejemplo. Y ahí te explica, el bucle for se utiliza para iterar sobre una secuencia de elementos. En el ejemplo del generador de números pares, rango del 2 más n1 más 2, genera una secuencia de números desde 2 hasta n. Es decir, que por ejemplo, está aprovechando justamente este ejemplo que te ha brindado. ¿Ok? Avanzando de 2 en 2. El bucle for luego recorre cada número en esa secuencia y ejecuta el bloque de código que está indentado debajo del bucle. En este caso se imprime cada número par en la consola. Luego la estructura condicional if se utiliza para realizar una comprobación lógica y ejecutar un bloque de código si se cumple una determinada condición. En el ejemplo del conteo de vocales, el if letra en vocales verifica si la variable letra se encuentra en la cadena vocales, que contiene todas las vocales. Si la condición es verdadera, es decir, si la letra es una vocal, se incrementa el contador a 1. Esto se repite para cada letra de la cadena entre comillas, que se convierte a minúsculas utilizando el método lower, para asegurarnos de contar todas las vocales sin importar si están en mayúsculas o minúsculas. No solo nos está explicando la lógica de funcionamiento del código que ha dado como ejemplo, que ha sido un ejercicio resuelto, sino que también explica cada uno de los métodos inclusive aplicados como el método lower. Estas estructuras de control son fundamentales en la programación, ya que permiten controlar el flujo de ejecución y tomar decisiones basadas en diferentes condiciones. Es importante entender cómo funcionan para poder utilizarlas efectivamente en tus programas. Espero que esta explicación te haya sido útil. Si tienes más preguntas, no duden en hacerlas. Recuerden que el ChatGPT te va a ahorrar mucho trabajo de explicación, mucho trabajo de investigación previa, de páginas que finalmente no te convenzan la información que te estén dando, y también puede ser un punto de partida de la investigación. Si esto no te nutre o no te convence, puedes seguir investigando a partir de esto, pero por lo menos ya te está ahorrando muchísimo tiempo de investigación. Y ahora, yéndonos a la asesoría que le estamos brindando justamente a Javier, tengamos en cuenta de que él le está enseñando en sus primeros pasos a una persona en programación, a sus estudiantes, en sus primeros pasos de programación con Python. Entonces tengamos en cuenta que esa persona que recién está empezando tiene muchas preguntas dentro de todo el proceso que está recién aprendiendo y enamorándose de programar de Python. Entonces en ese proceso puede cada persona tener diferentes preguntas. Cada persona tiene una forma diferente de aprender. Entonces puede aprovechar el ChatGPT para hacer sus preguntas personalizadas y simplemente aprovechar a Javier para hacer preguntas puntuales que quizás no ha terminado de entender al ChatGPT. Pero así cada estudiante va a poder avanzar en su aprendizaje a su ritmo, a su velocidad. Y eso lo vuelve mucho más interesante la educación que hoy en día nos permite, sobre todo en programación con Python, aprovechando el ChatGPT. Así que esperamos que este video te haya sido de gran ayuda. Si es así, por favor dale tu like. Déjanos en comentarios qué otras cosas le preguntarías a ChatGPT para programar en Python. ¿Qué te ha parecido esta utilidad? ¿Qué piensas de la nueva educación que se tiene hoy en día con el ChatGPT? Y no olvides suscribirte para seguir viendo más videos de GoToProject, donde finalmente brindamos asesoría a nuestra comunidad. Sin más, muchas gracias y ya nos estamos viendo en un próximo video.